No, 100%. Déjame sumarte a la conversación, ya que estamos hablando de cómo se ven otros países, a Adri Sack. Adri, querido, ¿cómo te extrañamos? ¿Viste? Amigo. No me extrañen tanto que acá me tienen. Escúchame, Mirá, en plena eso decía lluvia... una vieja... Sí, acá estamos, en plena lluvia, en pleno atardecer, en pleno cambio de estación. Ahora empezamos la primavera. Adri, estamos con Gustavo Lazari y estamos, hace un rato nada más pasamos por Estados Unidos. Carlos decía, bueno, las reglas del mundo, del capitalismo, de la ley de oferta y mercado devienen, ¿no?, de lo que muchas veces marca como directriz Estados Unidos. Contame allá cómo viene la cosa. Hace unos meses... ¿A vos te llamaba la atención la cantidad de productos argentinos que había en las góndolas de Estados Unidos? ¿Cómo estamos hoy? Exactamente, de eso te quería hablar porque la paradoja de la complejidad de la economía argentina y de cosas que la economía clásica no puede explicar, bueno, no tiene fronteras en Argentina, llega hasta acá. Por ejemplo, la commodity argentina acá en los Estados Unidos, que es el alfajor, ¿no? Un alfajor de kiosco, un alfajor de envase violeta, estaba alrededor de $1, ¿no? Y ahora está a $1.49 a $1.52 el mismo alfajor. O sea, ha aumentado su precio en dólares sin explicación alguna. ¿Hay inflación en dólares para que tengan una idea. En los productos argentinos? Hay inflación en dólares. O sea, nuestra inflación Muchísimo. llegó Sí. al país en el que estás vos. Hasta el problema exportamos nosotros. Claro, es que ese es el tema, que no debería haber, justamente por el crecimiento de la capacidad de conversión del dólar, de cualquier tipo de dólar, ¿no? A pesos, justamente no debería existir este precio de inflación en dólares acá en los Estados Unidos. Sin embargo, eso se está viendo no solo en los alfajores, sino en los otros productos más requeridos por los argentinos, como son la yerba o los bizcochitos para el mate, esos que vienen en bolsita chiquitita. Bueno, esos los podés conseguir acá por 1.500 pesos, 1.700 pesos. Y también aumentó un 30% en dólares, ¿no? No así tanto, por ejemplo... ¿En un año? ¿En cuánto tiempo? Mirá, yo te diría que desde la pandemia hasta acá. Esto habrá aumentado desde el fin de la pandemia, desde 2021, sí, desde 2021 hasta ahora, o sea, desde febrero, marzo de 2021 a 2023 aumentó ese porcentaje. Y te hago Esto una es pregunta. Observación visual. Bien, y una galletita similar o algo parecido de producción local en Estados Unidos, en el mismo periodo, ¿subió también un 30%? Porque acá te dirían, es la guerra, mijo, es el precio de la harina, ¿viste? Sí. No, para nada, no. Todos los productos en base a harina crecieron en un momento entre julio y diciembre del año pasado, que es cuando la inflación alcanzó picos en los alimentos directo al consumidor, o sea, los alimentos minoristas. Pero después se reubicaron. Había pasado, por ejemplo, con la pizza. Sí, no había una pizza que había aumentado de $5 a $5.50 después de 30 años aproximadamente. Bueno, esa pizza volvió a su valor original. Bajaron los precios. Lo mismo que otros productos. Sí, los precios bajan. Poneme el graph. Acá, como ha bajado, en Estados Unidos los precios bajan. Eso es noticia, porque en este país en el que nosotros estamos viviendo, eso no ocurre. Llámale guerra, llámale devaluación, llámale lo que sea, pero no vuelven atrás los precios. Claro, lo que pasa es que acá no hay por costumbre usar la frase por parte de los economistas, ¿sabés lo que pasa? ¿Viste cuando te dicen, ¿sabés lo que pasa? Después viene un verso terrible que es imposible de descifrar. Necesitamos a 25 Carlos Campolongo para poder tratar de descifrar y entender qué es lo que se trata de decir después, porque no tiene sentido. De hecho, cada vez que hay una anomalía, explota todo, como sucedió con el caso del precio de los huevos, que ahora justamente culpan a los cárteles de los huevos, ¿no?, a la importación ilegal de huevos de México. Bueno, ya se frenó eso. Sigue habiendo un aumento de un promedio del 75% del precio de los huevos desde principios del año pasado hasta ahora. Pero la idea es que bajen y de hecho están con el bajando combustible, en los supermercados. Que hubo un momento que te obsesionaste también, porque la guerra, la amenaza de la oferta y demás habían subido. Me acuerdo que dijiste, me voy a fijar si en algún momento baja el combustible. Mira, justamente ayer
el combustible alcanzó el precio más bajo en 52 semanas, es decir, en casi un año. Está debajo de los 3 pesos. Lo que subió, ponele que subió por la guerra, claro, bajó. Sí. Sí, subió por la guerra, subió por la falta de disponibilidad de la producción de crudo, justamente. Se había encarecido mucho y por apelar a las reservas de petróleo, justamente. Pero una vez que esos factores fueron resueltos, claro, no había motivo para que el combustible se mantuviera alto. Entonces dame un punto acá, Adri. Déjame que incorpore a Gustavo a esta conversación. ¿Por qué allá baja lo que acá sube por el mismo motivo en teoría, pero no baja acá? Porque vos fíjate, por los productos que marcó, porque funciona la competencia. Los productos argentinos te suben, porque seguramente el argentino estará trasladando algún costo nuestro, sí, y allá el que quiere alfajor, quiere alfajor, y el que quiere yerba, y no hay yerba de Wyoming, ¿ok? Entonces el tipo tiene menos competencia. Todos los demás productos son competitivos. La pizza, el combustible, todo lo que nombró, es la acción natural de la competencia. Eso es la competencia. Cuando vino la guerra de Ucrania, yo me subí a los que decíamos, sí, ojo, esto no es un proceso de inflación mundial, esto es un salto. Pegó el salto y va a bajar. Y subió la inflación a todos los países 10% anual, 9% anual, y se va a acomodar. Algunos productos más competitivos, con más virulencia, van a bajar, otros va a ser más difícil, obvio. Pero ahí te está peleando claramente el funcionamiento del mercado. Pero acá hay competencia, vos me decías, hay competencia. No, bueno, pero eso compite contra todo el mundo. Anda a una góndola, cualquier góndola, que te cuente la cantidad de quesos que hay en una góndola en Publix, en Walmart, en cualquier supermercado. Adri? Estás hablando de quesos de 20 países. Mirá, menos el que me gusta, que es el queso fresco, el queso fresco argentino, hay de lo que quieras. Sí, no, justamente el queso es lo que me traigo en la valija yo. Cuando viajo a Argentina me lo traigo aquí, porque no se consigue nada parecido. Justamente nombró a Wyoming, qué casualidad que es ahí donde había argentinos que querían producir el queso fresco, que sería un gran negocio, por lo menos para la comunidad argentina, y no se produce. Pero sí es cierto que, bueno, hay una mayor variedad de productos. Ojo que en la Argentina, particularmente en Buenos Aires, el paladar es muy exquisito también y sorprende la cantidad de variantes que hay. Y bueno, también mucho verso en la manera de marketinearlas, ¿no? Vos viste como es cuando llamás a un mozo allá que te explica que está sobre un colchón verde. Le está diciendo versero al empresario que tengo acá sentada, Adrián. Vos decís versero, en realidad es creativo. Estoy hablando de un estilo de marketing que tenemos nosotros. Acá tienen sus falencias también, desde luego, no es que no. Pero te digo que es lo que puede llegar a inflar los precios, ¿no? Ese valor agregado que está, sobre todo, en nuestra verba, ¿no? Res non verba, decía. Pero bueno, en este caso las vacas no hablan. Claro, exacto, pero no, bueno, en este caso en la Argentina se usa mucho, somos el país del cartelito, está bien, de se está por inaugurar Adri, la obra. Yo ya te lo pregunté varias veces esto al aire, pero no es menor porque esta semana tengo una novedad para vos, a que no sabés, una nueva canasta congelada de verduras y de frutas ahora. Viste, todas las semanas tenemos esa nueva noticia. Decime, en Estados Unidos, ¿se les ocurrió congelar algo? No, ni de casualidad. Cada vez que se habla de fijar un precio, no prospera, inmediatamente no tiene consenso ni entre los republicanos ni entre los demócratas gobernantes. Lo máximo y parecido que pudimos ver de fenómeno similar a lo que pasa en la Argentina es que, por ejemplo, Biden, el presidente, se reúna con supermercadistas o se reúne con los estacioneros, ¿no? Con los de las estaciones de servicios o con los productores de petróleo, para hablar y pedirles que justamente no se abusen, que no hagan dumping ni hagan abuso de posición de poder. Eso sí puede llegar a pasar, que de hecho llama la atención porque, bueno, el partido gobernante, el Partido Demócrata, es un partido de sindicatos, ¿no? Justamente. Entonces, ese tipo de acciones es bien vista por ellos, no así por aquellos que quieren una economía más libre. Otra pregunta, precios, no, jamás. Otra pregunta que te hago, que tiene que ver con esta semana. Viste, tenemos números de caída de consumo no están buenos, lamentablemente. Obvio, esto tiene que ver con una paritaria que nos llega a tiempo para abastecer las remarcaciones de precios que sufre el consumidor. ¿Hablan de paritaria en Estados Unidos? ¿Me contás cómo hablan de salarios? Sí,
Hablan de salario, de caída del salario real contra la inflación. En este momento la inflación, hasta que no se actualice el índice, es del 6,4% anual. 6,4. Y se habló de una depreciación. Claro, de una depreciación. O sea, un mes de del salario Argentina promedio. es un año de Estados Unidos. Sí. Un año malo. Claro, un año muy malo. Muy malo. Sí, un año malísimo y excepcional. Para la Fed es una barbaridad esta inflación. Quieren dejarla en por lo menos un 4% cuando termine el año, a fin de 2023, y va a ser un fracaso. Ellos necesitan tener entre un 2 y un 3,5%. Más de eso es fracaso. Pero ¿qué pasa? Justamente hubo una política muy agresiva de aumento del tipo de interés, que es récord en los últimos años, que hace que, bueno, empiecen a estar preocupados ahora por la recesión. Bueno, hay novedades al respecto. Goldman Sachs dijo que el riesgo de recesión, que es muy importante para la Argentina esto también, de recesión en los Estados Unidos, bajó de un 80% el pronóstico para este año a un 25%. Y ya el pool de economistas que más analizan distintos medios, acá también bajó de un 80 a un 58% de los que dicen que hay un parate. Háblame del día a día. Mira, mucha gente me hace la apreciación, Adri siempre sale de la ciudad donde está el mundo fabril o corporativo. Vos estás en Atlanta, donde hay muchas empresas que para nosotros, los argentinos, son conocidas y de renombres. Están allí sus plantas. ¿Cómo es la cabeza del estadounidense? ¿Está pensando a fin de año si negocia un aumento? Mira la inflación, se paran los gremios y dicen, bueno, vamos a pedir en tal época del año. Cada 3 meses revisan como acá si le ganaron en el salario a la inflación o no. ¿Cómo es esa vida del día a día? Porque nosotros ya nos olvidamos cómo es en otros países. No, para nada. De hecho, las listas de precios de, por ejemplo, los proveedores de los supermercados o la lista de precios de los contratistas del Estado fueron por primera vez, y esto fue noticia justamente, tuvieron que ser modificadas. Estaban ya impresas de una manera, no están ni siquiera en digital, ¿no? Están impresas en papel impreso. Y les llamó mucho la atención justamente que tuviesen que ser modificadas. Eso te da una pauta justamente de lo estable que es la economía y que a pesar justamente de que hubo también inflación de hasta un 3%, ese tipo de cosas no se modifican. Tampoco los salarios en base a la inflación. Los salarios son por negociaciones de productividad, por ejemplo, que se puede llegar a pedir que haya un aumento de salario, ¿no? O, por ejemplo, de oferta, me hacen una oferta laboral en otra empresa y me voy a ir. Por un salto cualitativo. Vos hablás de un salto cualitativo. Claro, exactamente. Bien, entonces, digo, allá no estás pensando en, la semana que viene vence el contrato de alquiler, tengo la revisión, ¿cuánto me va a costar si me actualizan? ¿Me alcanzará el sueldo para pagar el alquiler? Eso no se ve. No, eso no se ve porque de hecho los salarios más bajos justamente son los que más han aumentado, a pesar de que, bueno, no deja de haber quejas en el sector de menores ingresos de la población aquí en los Estados Unidos. Yo no digo que sea la gloria, pero por ejemplo, tanto que es una ciudad donde hay, por ejemplo, Nueva York lo hemos visto, muchas ciudades donde la gente sí o sí vive en edificios. Contame, vos que tenés tantos amigos allá en Estados Unidos, Adri, ¿la gente vive pensando que el mes que viene lo que tiene que pagar de expensa va a ser más caro que lo que paga ahora? Bueno, el concepto de expensas como tal no existe o no es comparable al de la Argentina, pero sí en el caso de los alquileres hubo alguna preocupación, sobre todo el año pasado, ¿no? Pero ahora que gracias al aumento del tipo de interés se enfrió la economía, justamente, y se estancó la venta de departamentos, eso ya no es que dejó de ser un problema, pero ya no se habla más del tema del precio de los alquileres. Alquila, hay que decirlo, solo el 35% de la población, y acá en Atlanta incluso un poco menos que el 35%. La mayoría vive en casas de las que son propietarios porque las compraron con hipoteca. Gracias, Adri. Nos vamos a amargar un ratito, nos amargamos ahora haciendo la comparación con Argentina. Te queremos, amigo, gracias. Que estés muy bien. Yo los quiero mucho a todos. Abrazo. No digo que sea el paraíso, pero hay países en donde más o menos, también en la región, la gente no está pensando, el mes que viene todo aumenta, ¿cómo me defiendo?